Y en otras noticias, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha visitado El Paso, Texas, donde advirtió que ya su ciudad no puede recibir a más inmigrantes y de hecho ha exigido, y esto es lo nuevo, al presidente Biden solucionar el problema de manera realista. Vamos a hablar en este momento con Elena Olea, la directora de programas para Alianza América, sobre la crisis migratoria y esa visita del alcalde de Nueva York a la frontera. Elena, bienvenida al 24/7. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se encuentra? Hola Borja, buenas tardes. Sí, gracias, estoy bien. Bueno, pues vamos a analizar este problema que se está viviendo, que es la realidad que se está viviendo en este momento en la frontera. Pero para comenzar y sobre todo para que la gente en casa tenga un poquito más de contexto, ¿qué diferencias nos puedes decir que encontramos entre la crisis migratoria que estamos viviendo hoy en día y otros tipos, otros momentos de crisis que han aparecido en la frontera? ¿Cuál sería esa diferencia? Yo creo que lo que hay en este momento es una mayor acción de parte de las autoridades locales que están teniendo que recibir los flujos masivos de personas en los puntos fronterizos y la decisión, por lo tanto, de enviar en buses, como estamos viendo en las imágenes, a las personas a otros destinos en el país. Y Algunas veces destinos a los cuales las personas quieren ir porque tienen familiares o porque reciben información, en algunos casos dudosa en términos de las oportunidades que van a encontrar. Y también estamos viendo algunas autoridades, incluso gobernadores, que están desplazando a las personas desde sus estados a otras ciudades. Esto lo estamos viendo tanto en la frontera como al interior del país, como es, por ejemplo, el caso más reciente del gobernador del estado de Colorado. claro, y eso ha hecho que, sin duda, por ejemplo, un alcalde de una ciudad como Nueva York, que está pues muy lejos de la frontera, haya ido a hacer esa visita, una visita que no tiene precedentes antes en otros alcaldes de la ciudad de Nueva York. Ahora, ¿qué significa que un alcalde de Nueva York, en este caso Eric Adams, haya llegado para poder abordar este problema migratorio? Él ha utilizado un término, Elena, que a mí me gustaría analizar contigo. Aparte que ha cargado en contra de Biden, que recordemos que son del mismo partido, pero él dice que es hora de atajar este problema de una manera realista. ¿A qué crees que se refiere el alcalde Adams? Bueno, yo creo que, a lo que él hace referencia es que no existe una política para la recepción y la integración de los solicitantes de asilo en Estados Unidos. Y este trabajo lo vienen haciendo las familias, las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil en el territorio nacional desde hace muchísimos años. Ante este flujo masivo, las ciudades han tenido que asumir esta carga sin tener el presupuesto. Y por lo tanto, lo que el alcalde de Nueva York está llamando es a que haya una política nacional y a que intervenga de manera más decidida la agencia para responder a las emergencias, FEMA, de manera que Estados Unidos esté en capacidad de tener esta respuesta y la responsabilidad no se ande endosando, ya sea a las comunidades, ya sea a las organizaciones de la sociedad civil y también ahora a las autoridades locales. No, sin duda una crisis humanitaria, pero también una crisis económica, porque hay que recordar que datos estimados dicen que esta cantidad de inmigrantes llegando de manera descontrolada al estado de Nueva York podría tener una repercusión solamente para la ciudad de 2.000 millones de dólares más de gastos, con lo cual es un tema que supongo que también los alcaldes de diferentes ciudades están preocupados porque no solamente no dan abasto con la cantidad de inmigrantes que llegan, sino también es un presupuesto que no tienen. Ahora, ¿qué repercusión, Elena, crees que puedan tener estas declaraciones de Adams, teniendo en cuenta varias cosas? Lo primero, que es la primera vez que un alcalde de Nueva York va a la frontera, y lo segundo, que un alcalde del propio Partido Demócrata carga en contra del líder de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que esta visita es importante porque ahora vamos a tener una cumbre de los alcaldes esta semana en la ciudad de Washington. Y entonces, en lugar de que haya como estas pugnas o enfrentamientos entre gobernadores y alcaldes o entre alcaldes de una ciudad y la otra, a lo que se puede llegar es más bien a una solicitud colectiva de los alcaldes a la administración federal, a que el gobierno de la administración Biden tiene la obligación de responder a esta emergencia y que lo tiene que hacer con los recursos y las herramientas que tiene a su disposición. Yo creo que esta idea de evitar las pugnas de unos a otros, reconocer que es una emergencia, que se requiere de una acción federal y de una acción coordinada, es una acción positiva. Y celebro que el alcalde Adams haya resuelto ir a la frontera a ver de primera mano y a entender también cuál es la dimensión del fenómeno que están enfrentando en las ciudades fronterizas.
La verdad que llevamos muchísimos años, Elena, hablando de esto. Yo supongo que la organización que tú representas está haciendo una encomiable batalla para intentar conseguir esa reforma migratoria que nunca llega. Con una visión un poquito más genérica, ¿no? Dejando un poco de lado la visita del alcalde Adams a la frontera, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué crees tú? ¿Qué posibilidades reales hay de una reforma migratoria en este momento en los Estados Unidos? Yo la verdad no la veo muy posible. Creo que la nueva mayoría en la Cámara de Representantes refleja la imposibilidad de pasar una Ujú. reforma tan, digamos, eh, exigente como sería esta. Pero creo que sí es posible apostar a puntos específicos, a reformas específicas. Esta puede ser la forma de avanzar. Es una lástima que se hayan perdido los 2 años anteriores en que había una mayoría demócrata en la Cámara. Y por lo tanto, más que una reforma ambiciosa y total, tenemos que apostar, por ejemplo, a cambiar la legislación de manera que se puedan otorgar permisos de trabajo de manera inmediata a todos los solicitantes de asilo. Ujú. De manera que estas personas puedan empezar a trabajar de manera autorizada desde el primer momento que están en el país. Esos pequeños cambios harían la diferencia. Resolver la situación de personas con estatus temporal como DACA o TPS también haría el cambio. Eso es lo que tenemos que buscar, pequeños puntos en que hay acuerdos que probablemente logran cruzar las líneas de un partido al otro. Y que lamentablemente parece que sería muy fácil, ¿no? Aquí lo podemos comentar tú y yo, Elena, pero realmente después cuando tienen que pasar esas leyes en la Cámara Alta y la Cámara Baja es como que no se ponen de acuerdo, ¿no? Es como que parece que tienen un poco de alergia. Si lo hacen los republicanos, los demócratas van a estar en contra. Si lo proponen los demócratas, los republicanos están totalmente en contra. Y al fin y al cabo no se llegan a ningún tipo de acuerdos entre ambos partidos. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que tenemos en este momento, una crisis migratoria pues nunca antes vista en la historia de este país. Elena Olea, directora de programas para Alianza América, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y aportar tu granito de arena y tu punto de vista. Muchas gracias, Borja. Feliz día.